Hay personas que dicen que su suegra es una bruja, hija del demonio, pero siempre lo dicen en forma figurada por cómo los trata. Pero ¿qué sucedería si fuera verdad? Que llegue al grado de hacer cosas maquiavélicas que afecten la vida misma. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta: mi suegra me hizo brujería estando embarazada, basado en hechos reales. Soy originaria de la Ciudad de México. Ahí conocí a un chico, su nombre era Mario. Nació en el estado de Campeche. Cuando nos conocimos, estaba estudiando en la universidad y después de 1 año y medio de relación contrajimos nupcias. Su familia era numerosa y no tenían tanto dinero, por lo que no asistieron a la boda. Sin embargo, para la luna de miel, tomamos el transporte para viajar por tierra y conocer ciudades a lo largo del trayecto hasta llegar a su tierra natal, Campeche. Ahí me presentaría a sus padres y además nos estableceríamos ahí. Mi nombre es Verónica y esta es mi historia. Cuando llegamos a Campeche, nosotros tomamos un taxi para que nos llevara a la casa de mis suegros. Cuando llegamos, salieron ambos a recibirnos. Yo sinceramente me acerqué de manera educada para saludarlos, así que le di la mano a mi suegra, pero ella me la rechazó. Solo volteó a ver a Mario y lo abrazó, dejándome la mano extendida. Entonces mi suegro se acercó a mí y me estrechó la mano. Me dijo que era bienvenida a su casa y que estaba feliz de conocerme. Sentí tan desagradable que mi suegra me dejara con la mano extendida y además la mirada que me dio era muy rara. Ella no me conocía, no sabía nada de mí. ¿Y cómo era posible ese comportamiento tan maleducado? Yo realmente vengo de una familia con educación y buenos valores, y cuando conocí a Mario, también se comportaba así. Por lo que pensé que su familia sería tan amable como él. Sin embargo, el tiempo me mostraría el rostro real de la mujer que le dio la vida. Esa misma tarde llegaron sus 3 hermanos mayores con sus esposas y fueron muy amables conmigo. Posteriormente, llegaron 2 hermanas menores que salían de la escuela preparatoria. Si bien no fueron groseras, tampoco fueron tan amables. Déjame decirte que no me sentí bien recibida por ellas. Me sentí muy mal, al grado de que entré al baño, cerré la puerta y pensé: ¿qué demonios hice al casarme con él sin conocer antes a su familia? Porque yo sabía que cuando una persona se casa con otra, no es solo con él, con ese individuo, no, sino que se casa con la familia completa. Ya que mi familia es muy grande, pero ahí teníamos una unión familiar muy hermosa. Entonces yo pensé que también tendría eso al llegar con mi familia política. Suspiré y salí para reunirme con mi esposo, el cual platicaba con su padre. Don Carlos, mi suegro, siempre fue un caballero conmigo. Me trató como a una hija hasta el día en que falleció. Al llegar no teníamos lugar donde vivir, por lo que mi marido había decidido quedarnos con mis suegros mientras conseguíamos un lugar propio. Tenían en el patio un pequeño cuarto de concreto con láminas que podíamos utilizar mientras rentábamos algún sitio y Mario consiguiera empleo. Así que dejé mis 2 maletas con ropa que traje de la casa de mis padres y salí a conseguir algunas cajas de cartón para poder acomodarlas
y no se arrugaran en las valijas. Pasaron un par de días y mi esposo no lograba conseguir trabajo, por lo que le dije que haría algunas bolsas tejidas para poder tener algo de dinero, ya que mi madre desde pequeña me enseñó aquel arte. Él me dijo que sí y me acompañó a un lugar donde vendían todo tipo de cosas para costura y tejido. Me compró lo necesario y regresamos a nuestro humilde cuartito. Por la tarde me la pasé tejiendo, tratando de apresurarme para sacar varias bolsas e irlas a ofrecer a una tiendita que estaba cerca de nosotros. Aquella vendía de todo y pensé que a la dueña le podría interesar. Cabe aclarar que en Campeche hace muchísimo calor y en aquel entonces no teníamos ni un ventilador porque no había dinero para comprarlo. Así que dejaba la puerta abierta y las dos pequeñas ventanas abiertas también de par en par, por lo que mi suegra podía verme tejiendo en el cuarto. Cuando dio la hora de la cena, mi esposo fue por mí. Yo dejé todo asentado en la cama y me dispuse a ayudar en la cocina. Mi suegra tenía una cara de molestia. Yo no le dije nada, solamente puse los platos y me dijo la señora que me sentara junto a mi esposo que me serviría. Vi cómo le fue dando a cada uno su plato. Era como un caldo de carne con verduras y arroz. Y cuando llegó a mí, me dio únicamente el caldo con un poco de arroz y 2 pedazos de papa. Me dijo que no se había acordado de que vivía ahí con ellos, que lo sentía, mientras se sentaba con su plato bien servido como a todos los demás. Mi marido se le quedó viendo y lo único que hizo fue darme una parte de su porción de comida. Honestamente me hizo sentir mi suegra muy mal, como si yo fuera un estorbo. Después, cuando terminamos de cenar, aquella me dijo que lavara los trastes, que porque sus hijas tenían que terminar la tarea y que ella había cocinado para todos. Así que se levantaron y dejaron los platos, vasos, cubiertos y todo lo demás sobre la mesa para que yo lo recogiera y lavara. Terminé como a la 1:30 porque tuve que limpiar hasta el suelo, ya que la señora había dejado caer pedazos de verdura y salpicaduras de agua. Así que como no me gustaba, lo limpié. Cuando fui a mi habitación, vi que mi tejido adelantado estaba como deshilachado casi hasta la mitad. Sentí una rabia. Sabía que había sido ella y, sin embargo, no tenía pruebas de aquello. Nos acostamos a dormir mi esposo y yo, pero tenía el coraje del maltrato que me daba mi suegra. Pero como nunca había sido de pelear ni de estar acusando, no le quise decir nada a mi esposo. No quería mortificarlo. Necesitaba que se concentrara en encontrar un empleo para irnos pronto de aquella casa. Fueron pasando los días y la relación con la señora no mejoraba en absoluto, al contrario, fue empeorando cada vez más. Incluso una tarde llegó la comadre, madrina de mi marido. Se llamaba María José, pero de cariño le decían Marijo. Cuando me la presentaron, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Ella era una mujer de aproximadamente 55 años de edad, alta, delgada y con una voz áspera. Cuando me la presentaron, en vez de decirme mucho gusto, ella dijo: «Ah, esta es la mujer de mi marido». Pero la tonada en que lo dijo fue muy desagradable. Mi esposo acababa de salir con su papá a buscar unas cosas para la casa, así que yo estaba sola con ellas dos. Me quise retirar para ir a tejer, pero mi suegra no me dejó. Me dijo que me quedara, que no sea una grosera y que platicaríamos con Marijo. Que ella es como la segunda madre de mi esposo. Entonces ambas se rieron al unísono. Aquella recién llegada
Me empezó a cuestionar miles de cosas. Me preguntaba acerca de mi familia, de cuándo íbamos a tener hijos y muchas otras cosas. Sin embargo, el tono con el que me hacía las preguntas era muy desagradable. Como a los 20 minutos llegó mi esposo y fue directo a saludar a Marijo. Ella le dijo con una voz cínica: «Mijito lindo, ya viniste. ¿Cómo estás?» Yo sentía cómo me hervía la sangre. Mi esposo le preguntó si me había saludado. Marijo dijo que sí, que me veía muy linda y flaquita, que parecía que no me daban de comer. Tú sabes cuando alguien dice las cosas con mala intención. Sin embargo, me quedé callada para no entrar en conflicto. Entonces aproveché para disculparme e irme a seguir tejiendo las bolsas, las cuales ya llevaba 2 listas. Así que me apuraba para terminar 3 más y llevar variedad. Al par de días ya había terminado las 5 bolsas, incluso había hecho forros internos para que se vieran más apetecibles a la hora de comprar. Pero yo cometí un error. Las dejé en mi cama para darme un baño y después ir a ver aquella tiendita. Mi marido tenía una cita de trabajo, así que me quedaría completamente sola. Cuando salí de bañarme, vi mis bolsas rotas, mordisqueadas, o al menos así parecía. Salí y le pregunté a mi suegra que qué había pasado. Ella se hizo a la desentendida, dijo que a lo mejor fue su perro, el cual se llamaba Chito. Pero a ese perro, cuando lo conocí, no lo vi ni agresivo ni con malos tratos. Además que era viejito, ya tenía como 10 años de edad. Sin embargo, fui a verlo y lo vi tirado en la sala. Aquel can se veía profundamente dormido. Entonces, supe en mi interior que él no lo había hecho. Cuando llegó mi esposo, me encontró llorando en el cuartito. Le conté lo sucedido y él me dijo que de seguro sí había sido Chito, que no me preocupara, que ya había conseguido un trabajo y que buscaríamos un lugar para mudarnos. Obviamente me sentí muy feliz. Esa tarde, a la hora de la comida, mi suegra hizo un caldo de pescado. Repartió a cada uno de los presentes su comida, la cual se veía deliciosa, con su presa de pescado, verduras y arroz. Cuando llegó a mí, me dio solamente caldo de pescado con un trozo de cebolla y tomate. Entonces mi esposo le dijo que por qué no me había dado comida si había hecho suficiente. Incluso le dábamos dinero para los alimentos que debería de haber dado para mí. Mi suegra le dijo que no era suficiente el dinero y que habían llegado invitados y que tenía que darles a ellos también, ya que uno de mis cuñados con su esposa llegaron a comer. Me sentía muy mal, por lo que me levanté y me fui a mi cuarto a llorar mi bendita decisión de haberme ido a vivir tan lejos de mi familia, con personas de diferente educación y que diariamente me hacían sufrir. Esa misma tarde, mi esposo y yo nos fuimos a conseguir casa y gracias a Dios conseguimos una. Estaba cerca del centro de la ciudad. Le hacía falta pintura y algunas cosas, sin embargo, no nos importó. Nos cambiamos de casa y yo me sentía feliz. La empecé a arreglar con lo poco que teníamos. Además de que hice bolsas tejidas nuevamente y las vendí, fueron un éxito, al grado de que la dueña de la tienda me pedía cada semana de 8 a 10 bolsas y me dijo que si podía hacer más, eran bienvenidas. Como a los 15 días, nos llegaron de sorpresa mis suegros, sus hijas, Marijo la madrina y 2 de las hijas de esta. Llegaron justo a la hora de la comida y claro, llegaron sin avisar. Mi esposo les dijo que pasaran, que iba a ir a comprar pescado frito para comer y que estábamos felices de recibirlos. Yo los atendí.
Realmente estaba haciendo un esfuerzo. Ese día de la comida, saqué mis platos nuevos que había comprado con la venta de las bolsas. Eran blancos con filo de color azul. Además de unos vasos de cristal hermosos, parecían copas. Y da la casualidad, y digo, casualidad entre comillas, que cuando se terminó de comer, mi suegra y la Marijo se levantaron a llevar sus platos a la cocina, algo que antes no habían hecho, al menos no cuando yo vivía en su pequeño cuarto. Cuando de repente escuché un ruido muy fuerte que venía de la cocina. Cuando entré, casi me da un infarto. Vi 3 de mis platos en el piso. Entonces les pregunté qué había sucedido. Mi suegra dijo que se les habían resbalado de las manos cuando quiso acomodarlos y que Marijo era testigo. Entonces su comadre dijo que así había pasado, que se le resbalaron e inmediatamente se empezaron a ver y a reír. Yo sabía en mi interior que eso había sucedido a propósito, pero no tenía pruebas de aquello. Fueron pasando los meses y me embaracé de mi primer hijo. Cuando nació, fue maravilloso. Mi suegra le dijo a mi esposo que quería ayudarme y él aceptó porque pensó que sería de gran ayuda. Sin embargo, cuando llegué a la casa con el bebé, la vi sentada en mi sillón. Me dijo que qué bueno que ya había parido, que al menos fui buena para algo, que dejé al niño en la recámara y que cocine algo porque vendrían a verme más tarde sus hijos. Así que por obligación tuve que dejar a mi hijo y luego cocinar. Al mediodía llegaron todos a comer. Cuando mi esposo llegó y vio todo el alboroto, obviamente estaba feliz de que estaban ahí para acompañarnos. Sin embargo, cuando vio mi cara, me preguntó qué sucedía. Realmente le dije la verdad, que apenas había salido del hospital y llegué a trabajar y su madre, en vez de ayudarme, me daba más trabajo. La señora en la noche le dijo a mi esposo que se quedaría dizque a cuidarme, pero él le dijo que no era necesario, que podría venir después, que yo necesitaba descansar y que él me ayudaría. La señora se molestó mucho, que cómo era posible que la despreciaran, pero que nos rascáramos con nuestras propias uñas. Así que así en su molestia se fue de la casa. Yo me sentí aliviada, pensé que al menos unos días estaría tranquila. Sin embargo, al día siguiente llegó Marijo a perjudicarme la vida. Cansada por las desveladas y todas las malas acciones que me hacía tanto mi suegra como la madrina, ya no pude más y hablé con mi esposo. Él me creyó, no tenía por qué mentir. Así que se fue con su madre y le reclamó, y ella se hizo la mosquita muerta diciendo que todo era mentira. Pero mi esposo me conocía y sabía que yo decía la verdad. Fueron pasando las semanas y mi esposo quería limar asperezas con su madre, así que me llevó con el niño un domingo a verla. Pero ocurrió algo que podrás pensar que no es real, pero sí sucedió. Mi hijo tenía 3 meses cuando fuimos a visitarlos. Mi suegra me pidió al niño para que lo cargara. Él iba bien arregladito con una medallita de oro que mi madre me había enviado. Era del Sagrado Corazón de Jesús, además de una ropa hermosa, color azul cielo. La señora me dijo que quería darle agua, pues no sé ahora, pero antes se pensaba que darle agua o té de manzanilla ayudaba al bebé. Yo le dije que no era necesario, que podría hacerlo yo misma, pero ella se entercó. Y mi marido me hizo señas para que se lo diera. Ella estaba sentada afuera en un sillón, así que lo tomó entre sus brazos, y recuerdo que había mucho viento. Le metió el biberón, pero cuando lo hizo de una manera en que el niño empezó a tragar aire, y yo vi en un momento que su rostro quedó de color morado.
Mientras mi suegra malvada seguía con la mamila empujándosela, yo le grité. Le dije que mi hijo no podía respirar. Cuando mi marido lo vio, lo tomó entre sus brazos y trató de hacerlo reaccionar. Sin embargo, no tenía señales que respirara. Mi suegra solo decía: «Ay, si nada más le di la mamila», mientras veía cómo mi hijo estaba luchando entre la vida y la muerte. En un momento de desesperación, cuando mi esposo veía que no podía hacer que el niño reaccionara, lo levantó fuerte hacia arriba, y cuando el bebé sentía que iba de caída, abrió los pulmones y respiró, pegando un fuerte grito por el susto. Cuando vi a mi suegra, ella solo estaba riéndose, como si fuera una broma. En ese momento, tomé a mi hijo y me fui a mi casa. Mientras caminaba pensaba que cómo era posible que le sucediera eso a mi suegra, ya con 6 hijos crecidos y además con nietos. Esa noche hablé con Mario y le dije que no quería regresar, que si iba a esa casa eran por ciertas fechas como Navidad o cumpleaños. Él trató de aminorar la situación, sin embargo, aceptó mis palabras. Fueron pasando los días y casi no íbamos a ver a mi suegra. Mi suegro venía a ver al niño y él era bienvenido. Sin embargo, con mi suegra yo tenía una desconfianza. Para mi cumpleaños, mi esposo me hizo una reunión. Invitó a varias personas y entre aquellas estaban invitados mis suegros. Cuando llegaron, yo veía a aquella señora cuando de repente se acercó para felicitarme y pedirme una disculpa, que no volvería a suceder y pondría más atención a las cosas. Mi marido estaba a mi lado y cuando aquella señora dijo las palabras, él la abrazó. Le dijo que apreciaba el esfuerzo y que era bienvenida. Honestamente, no sabía ni qué decirle al respecto. A los pocos días me dieron la noticia de que estaba embarazada nuevamente y eso me llenó de felicidad. Sin embargo, de un momento a otro me empezaron a aparecer achaques. Me dolía el cuerpo, los pies, la cabeza y el vientre, por lo que mi esposo me llevó al ginecólogo para revisar si todo estaba correcto. Los resultados eran favorecedores, pero yo me sentía muy mal. Todos pensábamos que era por el embarazo, ya que es muy común tener malestares y vómitos. Pero cuando empecé a bajar de peso en vez de subir, fue cuando se prendió un foco rojo. Mi suegra y Marijo iban a visitarme y siempre llevaban algo para que comiéramos. Y yo también lo comía. Jamás había pensado en la brujería ni nada por el estilo. Y bueno, de haberlo sabido, no me hubiera pasado por la mente que mi suegra y la madrina de mi esposo me harían algo. Sin embargo, mi situación decía a gritos que la brujería existe. Le dije a mi esposo que le llamara a mi madre para que viniera, para que me ayudara con mi hijo mayor, el cual apenas tenía 1 año y unos cuantos meses, que necesitaba ayuda. Mi esposo me dijo que su madre podría venir. Sin embargo, le dije de manera rápida que mejor quería a mi madre. Mi mamá llegó a los 3 días y cuando me vio dijo que parecía que estaba al borde de la muerte. Ella me vio tan mal que se espantó. Se movilizó y consiguió a una enfermera para que me pusiera suero. Medicamentos no por el bebé, sin embargo, se hizo lo posible para que yo mejorara. Fueron pasando los días y mi salud, si bien no mejoraba, no empeoraba. La enfermera, como caída del cielo, le dijo a mi mamá que en Campeche creían en la brujería y que podría ser que yo estuviera con algún trabajo. Mi mamá era escéptica, pero al ver mi condición, tomó la decisión de hacer algo más drástico.
La enfermera le dijo que conocía a una señora que la podría traer para que me ayudara. Le dijo mi madre que sí inmediatamente. Ese mismo día se fue a buscar a la curandera. Cuando entró y me vio, inmediatamente le dijo a mi madre que yo tenía una brujería muy fuerte y que eso estaba haciendo que estuviera en esta situación. Yo le pregunté que cómo lo sabía. Ella me dijo que hacía trabajos buenos y otros no tan buenos y que alguien le había dado mi foto para hacer un trabajo, para que me sintiera mal y que hiciera que yo me fuera alejando de mi esposo para irme de la ciudad. Pero que ella, al aceptar el trabajo, no sabía que yo estaba embarazada, que tenía que quitarme inmediatamente el embrujo, porque al estar en esa situación podría perder al bebé, y que eso no lo quería ella en la conciencia, que podría hacer cosas malas, pero hasta ella tiene un límite. Le pregunté que quién me había hecho la maldad. Aquella señora no me quiso decir, según que por cuestiones de privacidad. Sin embargo, me dijo que fueron 2 mujeres que conocía y me tenían envidia, porque yo era una mujer bonita, con educación y que tenía un brillante futuro por delante, y ellas lo sabían. Así que trataron de hacerme daño por el corazón para que me alejara de mi esposo, pero que yo resistiera, que iba a mejorar y saldría adelante, y que además de curar, ella podía ver el futuro y que veía que con el tiempo yo sería una persona exitosa, tendría 4 hijos y mi matrimonio sería un matrimonio feliz, que me ayudaría en este momento con una buena limpia y después iría a su casa para quitar el trabajo que tenía la foto. Además que me daría unos tés para darle a mi esposo, porque él también estaba trabajado. Esas mujeres no querían que él viera realmente la situación. A la semana yo estaba totalmente recuperada, por lo que estaba muy feliz y me dieron ganas de salir a caminar al parque con mi hijo. Ahí me encontré a Marijo. Se acercó y me dijo que me veía muy bien, que me veía recuperada. Yo le dije que sí, que gracias a Dios estaba mejor, que Él ayuda a las personas buenas. Entonces aquella mujer torció la boca y salió con paso veloz del lugar. Yo llegué a la casa a preparar la cena para mi esposo. Cuando llega, lo vi como alma que se lleva el diablo. Entró a reclamarme que qué le había dicho a su madre. Yo le dije que no le había dicho nada, que incluso ni la había visto, que a la que vi fue a su madrina Marijo. Él me dijo que su mamá le reclamó, que yo había sido muy grosera con ella, que decía pestes de la familia, que hablaba mal hasta de mis cuñadas que estaban en la preparatoria. Yo le dije que en ningún momento había dicho algo así, pero que no se quedaba la situación de esta manera. Cargué a mi hijo y me dispuse a salir de la casa. Él me cuestionó que a dónde iba. Yo le dije que iba a aclarar todo con su madre y con la persona que había dicho esas cosas, que jamás había sido una mujer de chismes y que apenas el día de hoy había logrado salir de la casa debido a mi condición física. En eso vi un cambio repentino. Me dijo que no era necesario que me creía, que sabía que lo que yo le decía era real. A raíz de ese día, vi un cambio de 180 grados en mi esposo. Él ya no me presionaba para ir a visitar a su madre. Con los años ella padeció muchas enfermedades e incluso estuvo en silla de ruedas. Sus hijas nunca la visitaban y sus hijos de vez en cuando, a pesar de haber quedado viuda y necesitar de ellos. Te preguntarás cómo estamos en la actualidad mi esposo y yo. Bueno, nos mudamos de ciudad.
Vivimos desde hace muchos años en Oaxaca. Acá tenemos un negocio. Yo hago artesanías y me va muy bien. Tengo 4 hijos y gozamos de salud. Yo nunca le dije a mi esposo de la brujería que me hicieron por parte de su familia. No quería que hubiera algún enfrentamiento entre ellos. Siempre trato de ser prudente, incluso cuando viví con el miedo de ser víctima de brujería. Pero Dios me ayudó. Me sacó de aquella horrenda situación y al final soy una mujer feliz. Gracias a la suscriptora por la confianza. Aprovecho para mandar saludos a Teresa de Jesús García, Ana de Humana, Sarita Castillo, Emma Salgado, Steffi Gypsy y a Ángeles Cedillo por su cumpleaños. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?